Este juego ya tiene tiempo, ya que Ubisoft la desarrolló y la publicó en el año 2012 para las plataformas de Xbox 360, PlayStation 3 y después para PC. Sí, es un juego de la anterior generación, pero sin más retraso, comencemos con la historia de I Am Alive. El videojuego tiene lugar en Chicago después de un terremoto de gran magnitud. Cuenta la historia de un hombre llamado Adam que no se encontraba en la ciudad durante la catástrofe. Sin embargo, regresó para buscar a su ex esposa Julie y su hija Mary. Lo más razonable para Adam era ir a buscarlas a su antigua casa. Desafortunadamente, solo encuentra una pequeña pero importante nota entre los escombros. En esta, Julie le dice que viajaron a una evacuación el 23 de mayo, o sea, un año antes de su llegada. Adam no pierde las esperanzas y promete que las encontrará, mientras documenta como todo un bloguero su viaje para encontrarlas con su pequeña cámara. Apenas salimos de su casa, Adam escucha a una niña. Esto le llama la atención porque le parece su hija, tanto que la persigue gritando que él es el papá y que la pondrá a salvo. De repente, unos maleantes atrapan a la niña, aunque eso no es problema para Adam y los acaba fácilmente para hablar con la niña, quien se llama May. Vaya, hasta el nombre se parece y es similar a su hija. May recibe una llamada del que al parecer cuida de ella como un padre, de nombre Henry. Él pregunta por la madre de May, Linda, pero ella aún no aparece. Además, May le dice a Henry que no se preocupe, porque está con un amigo. Esto no lo convence de todo a Henry, por lo que habla con Adam, pidiéndole que no le haga daño a la niña y que se la lleve a su casa a cambio de suministros y todo lo que necesite. Adam acepta, pero le responde que May no se encuentra en las mejores condiciones y pronto habrá una tormenta de arena. Por esa razón, se refugiarán en el centro comercial y le dará medicinas a May antes de seguir con el viaje. Por el camino los encontramos con bandidos a los que enfrentar y otros supervivientes que ayudar, hasta que llevamos a May con Henry. Al parecer, Linda fue raptada y la tienen en contra de su voluntad en un hotel lleno de bandidos. Obviamente, Henry le pide de favor a Adam que vaya por ella, ya que él usa una silla de ruedas y no podrá hacer mucho. Nuestro protagonista se encarga de este problema por el cariño que le ha cogido a May. Emprendemos el viaje escalando y caminando entre lo que queda de la ciudad para llegar al paradero de Linda. Adam acaba con todos los enemigos y la rescata. Pero aquí Linda le tiene miedo a Adam, piensa que es otro tipo que quiere aprovecharse. Aunque nosotros sabemos que él es un héroe, nada más. Claro que sí, es un héroe. Gracias a Adam, esta familia se reúne después de mucho tiempo y se abrazan al fin. Afortunadamente, contactan con la señal de un barco que está buscando supervivientes, aunque no pueden acercarse a la costa por culpa de la niebla. La solución será usar fuegos artificiales para simular un faro y que los encuentren. Ya sabes que Adam lo hace, pero no puede ser así de sencillo. No. ¿Verdad, Ubisoft? No puede ser sencillo. De regreso a casa, Linda corre hacia Adam, preocupada, le cuenta que unos hombres con armas los atacaron y que May se escapó. Henry trató de ir por ella, pero no aparece todavía. A ver, o sea, nos vamos un ratito a encender el fuego artificial y ya sucede todo esto. ¿Cómo se nota que no pueden hacer nada sin Adam? Pero bueno, Adam cree que lo mejor será separarse y buscarla, y luego reunirse en la embarcación al final del muelle. Finalmente, encontramos de nuevo a May, la llevamos al barco en pleno terremoto y bla 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 bla, nos enfrentamos al amigo y bla bla. Hasta que Linda se encuentra con May, ellas quieren que Adam también se escape, pero Adam no puede hacerlo. Sabe que necesita encontrar a su familia todavía. Y fin. Sí, esa es toda la historia que queda incompleta y con dudas por descartar. Pero no se preocupen porque analizaremos el juego
A ver qué podemos encontrar. La primera duda que se encuentra es que qué pasó con la familia de Adam. ¿La encontró? ¿No la encontró? ¿O qué? Bueno, si nos damos cuenta, al inicio del juego vemos que hay una mujer que está de espaldas reproduciendo un video en la cámara y que al final pues también regresa. ¿Quién es esta mujer que se pone a llorar? Y atrás, si nos damos cuenta, está el machete y todo lo que llevaba Adam. Pues yo creo que ella es la hija, ya que ha pasado algo de tiempo, la encontraron, pero Adam falleció. La segunda pregunta es ¿qué pasó con Henry? Bueno, averiguando un poquito y ayudando a los supervivientes que están cerca del barco y del muelle, nos dicen que Henry fue secuestrado por un grupo de hombres con armas y se lo llevaron porque parece que Henry conoce un sitio o conoce la dirección donde se encuentran más supervivientes. Tal vez lo pudimos haber ayudado, rescatado, la verdad no lo sé. Y hasta aquí. Espero que les haya gustado este video. Si quieren saber más de historia de otros videojuegos, por favor dale like para saber que apoyas estas series y así puedo traer más de este tipo de videos. Comenta para saber qué te pareció, si sabes algo más sobre Henry. Y eso es todo, nos vemos hasta el próximo video.